vamos a seguir tratando el mismo tema de la naturaleza humana, ¿no? Siempre hago el saludo y hablo siempre de Fernando Rielo porque de una manera, os lo digo, mi objetivo es que de una manera sencilla lo conozcáis, ¿eh? Y entonces no es tanto llenarnos de, de ideas cuanto decir alguna muy clara y que nos vaya sonando a todos, ¿no? Ayer yo estuve en una tesis que he dirigido sobre Eugenio Trías, ¿sí? Y bueno, primero dije lo que siento cuando habla la directora de tesis, pues yo dije lo que siento, que Eugenio Trías es un autor muy, muy complejo. Dile Rubén Omar que así lo dice, es muy complejo. ¿Sí? Pero dije que los grandes autores lo son. ¿Sí? El propio doctorando dijo que él la primera vez que leyó La fuerza del espíritu lo dejó y leyó otras cosas y después volvió a La fuerza del espíritu porque no lo entendía, no lo tuvo que dejar, ¿no? Luego, claro que lo ha entendido y lo ha explicado muy bien, ¿no? Bueno, y también tuve el gusto de que el presidente del tribunal dijo, bueno, ya que habla usted de trías y de mística, debería de conocer a Fernando Rielo, ¿no? Es decir, yo entiendo que efectivamente Fernando Rielo, que no es tan conocido, pero de eso se trata, que lo vayamos conociendo, que un día también hay varias tesis doctorales que tratan de él, pero no una que se haya atrevido, diríamos, con toda su obra. Y eso para mí sería para todos nosotros sería un gusto que alguien se atreviera un día a entrar, a hincar el diente, ¿no? Bueno, pues efectivamente Fernando Rielo es un hombre conocido porque ha puesto en relación filosofía, teología y mística, lo cual hace también Trías, o hace también la propia María Zambrano, ¿no? Bueno, al hablar de la naturaleza humana, eh, yo creo que voy a decir muy breves nociones. Eh, una primera es, bueno, persona y naturaleza, persona humana y naturaleza humana no es lo mismo, ¿no? Y otra cosa muy importante es que, claro que al tratar de la naturaleza humana hablamos de la forma de ser eh, del ser humano o de la persona humana, de su forma de ser. Pero la persona es más. Esto es lo que quiero decir en segundo lugar. Porque persona, que para Fernando Rielo es conciencia potestativa, es aquello por lo cual el ser humano se humaniza, adquiere toda su forma más esencial, ¿no? Se personaliza. Y entonces él explica en qué consiste la naturaleza humana y en qué consiste también la persona humana. Fernando Rielo propone dos niveles de análisis, una antropología formal, que va a hablar de la forma, ¿sí?, de la condición en la que se encuentra y por tanto de la naturaleza humana, y de otro nivel dentro de esa misma antropología, que es la antropología trascendental. Entonces, ¿cuál es la naturaleza humana? Pues para Fernando Rielo consiste en la existencia de un espíritu psicosomatizado, singular, somos seres singulares, finitos, limitados formalmente, pero abiertos trascendentalmente. Entonces, si la naturaleza es un espíritu psicosomatizado, es porque la vida del ser humano participa de estas tres formas: cuerpo, psique y espíritu. Y el espíritu es el que ejerce la unidad. Así, la vida humana es más que biología, es más que cuerpo y es más que psique, es más que biología y más que psíquica, ¿no? La persona humana es, pues, esa naturaleza humana inhabitada
por la divina presencia constitutiva. Palabra que cuando se habla de Fernando Rielo sale siempre, ¿no? La persona es esa naturaleza humana que hemos dicho que consiste en cuerpo, alma, espíritu, un espíritu que ejerce la unidad, pero inhabitada por la divina presencia constitutiva. Y es esa divina presencia constitutiva quien define a la persona. ¿Sí? Por eso hablamos de que una cosa es la naturaleza y otra es cómo es, ¿no? Por quién viene definida la persona. Y es por esa divina presencia constitutiva que le hace ser, que le estructura, que le genetiza, ¿sí? Y que le hace ser esa conciencia potestativa. La persona humana posee dos elementos y esto es muy importante. Un ratito Diana me hacía una pregunta por WhatsApp y yo le había contestado, ahora se la voy a contestar de otra manera. ¿Sí? La persona posee dos elementos, uno creado, que es el espíritu creado, ¿no? La naturaleza de un espíritu psicosomatizado, pero tiene la persona humana un elemento increado, que es esa divina presencia constitutiva en el espíritu. Ese elemento increado, por tanto, consciencialidad abierta. Es ese patrimonio genético que define al ser humano. El espíritu humano, por tanto, además de asumir, como hemos dicho antes, las funciones psíquicas y orgánicas, es definido trascendentalmente por esa divina presencia constitutiva del absoluto que nos hace personas. Por lo tanto, es otro nivel, ¿no? Esa antropología trascendental de la que habla Fernando Rielo. Y nos da conciencia y libertad. Verdadera potestad. ¿Sí? Verdadera potestad deitática, no Dios, no somos Dios. ¿Sí? Era un poco la pregunta de Diana. Si Cristo tiene dos naturalezas, ¿cuántas tenemos los seres humanos? Una. Somos naturaleza humana. Pero gracias a esa definición como persona, nos hacemos semejantes a Dios. Ahí radica esa potestad deitática del ser humano. Bueno, pues nada más, Rubén, si te parece, empezamos. Pues buenas tardes otra vez. De nuevo, gracias por organizar esto. Me alegro otra vez de estar aquí, de escucharte de nuevo, Juana. Yo voy a hablar de la naturaleza humana, el concepto de la naturaleza humana en Antonio Machado. Si Descartes decía, pienso, luego existo, Antonio Machado decía, existo, luego soy. La finalidad de ello es no quedarse encajonado por los espejos de las propias representaciones de la razón para comprender la condición humana, regresando a la fuente del ser y a su pulso vital que se expresa antes del pensamiento en la existencia misma. Machado hace toda una crítica a cualquier filosofía idealista porque cree que vacía de contenido la comprensión de la vida. De modo irónico, recuerda Machado la famosa sentencia de Galileo de la naturaleza, está escrita en el lenguaje matemático, porque al observar la infinita distancia que media entre los términos naturaleza de carácter cualitativo y matemática, que todo se resuelve en cantidad, señala que esto sería como afirmar que el latín de Virgilio está escrito en esperanto. Sin embargo, su exageración, corrige su exageración y justifica la posición de Galileo. Dice, el pisano sabía lo que decía. Él hablaba a los astrónomos, a los geómetras y a los inventores de máquinas. Pero lo que tiene interés es lo que dice a continuación. Nosotros, que hablamos al hombre, también sabemos lo que decimos. Es decir, el interés radica en que su propuesta procura evitar todo enredo especulativo o cualquier dimensión desnaturalizada de la realidad para dirigirse no al cogito, sino al ser humano completo que vive, que sueña, que es capaz de darse y comunicarse cordialmente con lo otro, ¿no? Por lo tanto, existe esa dimensión trascendente y personal
el mundo del corazón, ¿no?, que toma partido al margen de las antinomias y deducciones racionales, que también son necesarias, pero lo que cuestiona el poeta es esta reducción de la naturaleza humana por parte de cualquier trabajo descualificador, solipsista y pragmático de la mente humana, ¿no? Una concepción de la naturaleza humana de este modo nos aleja de la real existencia del ser constantemente siendo, o como diría él poéticamente, del hoy es siempre todavía. Este binomio aparentemente irreconciliable entre lo que es la razón, la lógica racional y la vida, o entre idea y corazón, se unen en el prólogo de Soledades, que escribe en 1917, 14 años después de su primera publicación, cuando intenta recordar cuáles son las entrañas, el origen de que habían nacido aquellos poemas, ¿no? Y el interés de esta cita se sitúa en el encuentro de lo que es la idea y el corazón, ¿no? Decía, pensaba yo que el elemento poético no era la palabra, sino una honda palpitación del espíritu, lo que pone el alma con voz propia, en respuesta animada con el mundo. Y aún pensaba que el hombre puede sorprender algunas palabras de un íntimo monólogo, distinguiendo la voz viva de los ecos inertes, pero bueno, lo que viene ahora es lo que quería decir, que puede también, mirando hacia adentro, vislumbrar las ideas cordiales. Estas ideas cordiales, que pretenden ser captoras de lo real, no pueden ser rígidas, pues aspiran a adaptarse a la constante mutabilidad de lo real y son las que capacitan al ser humano para una apertura hacia lo otro. En la vibración interior que producen estas ideas se experimenta que hay en el yo una colaboración con el tú y se comprueba que la experiencia auténticamente humana debe conjugarse mejor desde el nosotros que es del yo, ¿no? Ahora voy a contar una experiencia vital que él relata, que es una que dice, cuanto hay de reflexión y de fracaso se lo debo a este recuerdo, ¿no?, que habla de él varias veces en su obra, ¿no? Es un hecho anecdótico y trivial, ¿no?, aparentemente, ¿no?, que es la metáfora de los ojos, ¿no? Dice, el acontecimiento más importante de mi historia es el que voy a contaros. Era yo muy niño y caminaba con mi madre, llevando una caña dulce en la mano. Fue en Sevilla y ya en remotos días de Navidad. No lejos de mí caminaba otra madre con otro niño, portador a su vez de una caña, de otra caña dulce. Yo estaba muy seguro de que la mía era mayor. Oh, tan seguro. No obstante, pregunté a mi madre, ¿la mía es mayor, verdad? No, hijo, contestó mi madre. ¿Dónde tienes los ojos? Contestó él. He aquí lo que yo he seguido preguntándome toda la vida. Es decir, su caña se le representaba la más grande y le deja confinado en los límites de una conciencia ciega individualista que no le capacita para percibir la grandeza de otro. Pero cuando requiere el auxilio de la mirada externa de la madre, empieza a iluminarse por ese advenimiento del otro, ¿no? La certeza maternal produce ese descubrimiento de la inanidad de la propia representación, la imperiosa necesidad de que el yo se abra al tú. Y ante la pregunta radical, ¿dónde tienes los ojos?, un ser humano nuevo, henchido de alteridad, comienza a despertar, porque comprende que esa representación narcisista del mundo no puede ser la única verdad. Es decir, el yo egolátrico ha de parecer más humilde ante las cosas y tornar a creer en lo otro y en lo otro, en la esencial heterogeneidad del ser, que es un concepto que utiliza Machado, ¿no? Y que se ve, por ejemplo, en los proverbios, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, sino porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Está ahí, escabulle el laberinto del idealismo que nos encierra la conciencia, o esta otra, tantos ojos como nos miran y que no serían ojos si no nos viesen, ¿no? Es decir, al igual que no se es capaz de reducir al otro a un nivel de representaciones, al tomar conciencia de nuestra actividad consciente, también nos repulsa la idea de reducirnos a un concepto, ¿no?, porque nos descubrimos con más vida, con más realidad, ¿no? Y la vida, dice Antonio Machado, le enseña al ser humano que su alma no es una entelequia, porque su fin último no está en sí mismo. Es decir, descubre en su propia intimidad una riqueza de alteridad. O para decirlo de otro modo, la alteridad es un rasgo de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, de esta premisa antropológica, este ser humano como movimiento erótico de alteración, ¿no?, se deriva, por un lado, una interna adecuación del mundo humano. El ser humano nunca coincide consigo mismo, ¿no? Esto es lo que le diferencia de los animales. Por lo tanto, existe una esencial disconformidad consigo mismo que lo impulsa a desear lo otro
de lo que es, ¿no? Ahí es donde se percibe la propia indigencia del ser y busca su corazón en esa nostalgia del otro, ¿no? Por tanto, la persona descubre dentro de sí la fuerza de lo otro hasta el punto de querer ser otro. Y ese querer ser otro, dice Machado, es lo específicamente humano. Y continúa diciendo, el hombre es el único animal que quiere salvarse. Todas las potencias de su espíritu tienden hacia ello. Se enderezan a este fin y por ello no se contenta con dejarse llevar por el curso ciego de la naturaleza. Por tanto, la vida se teje entre la realidad y la posibilidad en medio de la incertidumbre de su camino. De ahí la necesidad de salvarse, de responder ante los otros y de sí mismo, ¿no? Por eso afirma Machado, la voluntad de vivir es un deseo de mejorar, de mejorarse. De ahí que lo propio de la condición humana, como dice el texto, es querer ser otro, trascenderse. En definitiva, la existencia humana es fundamentalmente tensión y búsqueda de plenitud. La naturaleza humana, Machado la asume como poeta, es decir, desde la sensibilidad, porque es en el quebrantamiento de la clausura del yo para entregarse a la experiencia poética de todo el otro, donde estriba precisamente el destino de la condición humana. El hoy es siempre todavía, que aludíamos antes, es la definición más exacta de naturaleza humana, porque ningún hoy o ahora consume sus todavías o posibilidades, y ningún todavía o ninguna posibilidad puede dar cuenta de nuestra condición humana. La trascendencia de la naturaleza humana fractura de manera continua su identidad, y al ser humano le corresponde, de este modo, el desafío vital de crear y de ir creándose en lo otro y con lo otro. Acción para la propia salvación. Recordemos, el único animal que quiere salvarse es el ser humano, ¿no? Y continúa Machado. Reparad en que solo el pensamiento del hombre, a juzgar por su misma conducta, ha alcanzado la categoría supralógica del deber ser o tener que ser lo que no se es. Es decir, esa esencial disconformidad que comentábamos más arriba, que le impulsa a desear ser lo otro del que es, no solo se le presenta como posibilidad, sino como deber ser. Es decir, luego esa inadecuación esencial, esa condición de alteridad, no solo le abre caminos, sino que le exige, por un compromiso ético, seguir algunos. Recordemos, la voluntad de vivir es deseo de mejorar. Quizás estas palabras de Machado en un cuaderno de los complementarios sintetizan esta aspiración definitiva del pensamiento de Machado, ¿no? Cuya vocación es plenamente vital, ¿no? Porque quiere fundirse con la vida, hacerse vida con los otros. Dice, el corazón del hombre, nos dice el Cristo, con su ansia de inmortalidad, con su anhelo de perfección moral, con su sed de amor nunca saciada, tiene ante sí también un camino infinito hacia suprema, inasequible perfección del Padre. Y esta ansia, esta sed que tú, hombre, descubres con solo mirar a tu propio corazón, es la sed de todos los hombres. Ya termino, un parrafito más y termino. El acento, por lo tanto, se pone ahora en el corazón humano. La conciencia, mediante la puesta en acción de esas ideas cordiales, que hablábamos al principio, universales de sentimiento, descubre que no es una mónada cerrada, incomunicable y autosuficiente, cuya aspiración es escucharse y cantarse a sí misma, ¿no? Si, como dice Machado, un corazón solitario no es un corazón, o en mi sentir vibran otros sentires, o en mi corazón canta siempre a coro, ¿no? Es decir, se adquiere pleno sentido en la presencia de múltiples tus que complementan y perfeccionan el ser propio, ¿no? Es decir, que cuando la razón se ha alterado ante la heterogeneidad del ser y se deja llevar por la fuerza amorosa hacia lo otro, es cuando descubre que su naturaleza humana es abierta y fraterna. Vemos así de este modo que lo que comenzó siendo una teoría del conocimiento, ¿dónde tienes los ojos?, que preguntaba a su madre o su abuela según el texto al pequeño Machado, acaba siendo una concepción de la naturaleza humana, una antropología y en concreto una antropología del amor. Y lo dejo por ahí. Muchísimas gracias. Gracias a vos. La verdad es que Rubén, todo el mundo sabe que María Zambrano tiene una gran influencia de Machado, pero hoy lo he visto más claro que nunca, ¿eh? Más claro que nunca. María Zambrano llega a decir que el hombre es el ser que padece la trascendencia, es decir, que siente continuamente la trascendencia.
Y tú has dicho inadecuación, ¿no? Esa es una palabra que usa la propia Zambrano, ¿no? Qué bueno. Bueno, muy bonito, muy bien, muchas gracias. La frase de Zambrano, ¿cómo es? Está condenado a la trascendencia, has dicho. El hombre lo dice muchas veces, ¿no? Yo el otro día escribí un artículo y puse todas las definiciones de hombre. Lo dice de manera diferente, pero el hombre es el ser que padece, ¿no? Padece en el sentido de siente su propia trascendencia. Otras veces dice el hombre es el ser que padece la transparencia, pero bueno, de distintas maneras, pero esta es la definición, ¿sí? Sergio. Muy bien, unas pequeñas notas que había tomado desde la sesión pasada y para iniciar agrego algo que me llama la atención y es acudir a la frase o a la cita tan memorable de San Agustín cuando sobre el tiempo decía, si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé, cuando me lo preguntan no lo sé, y es comparable al tema de la naturaleza humana porque lo damos por hecho y nos sentimos diferenciados frente a las otras especies y me encanta que este ejercicio retome y ojalá lo pudiéramos llevar a las aulas de clase para que siempre preguntáramos al respecto. Naturaleza humana como esencia, los seres humanos compartimos ese pensamiento, el sentimiento, el acto. Yo tengo un camino más expedito, un camino más rápido que he sugerido para llegar a esa conclusión, ya ustedes lo saben, lo anticipaba en la sesión pasada, y es el de la dignidad. Luego, yo hablaría de los seres humanos compartimos, para definir lo que es la naturaleza humana, el pensamiento, el sentimiento, el acto, más la dignidad. Y estaremos siempre enfocados en esta discusión de si es lo innato versus lo adquirido. Eso mismo me pasó en mi ejercicio para el trabajo de investigación y es definir si estamos ontológicamente dados a ser dignos o qué valor tiene el acto y lo moral en esa formación del concepto de dignidad. Por ahí me encontré una cita de Rousseau, pues en la que tengo que profundizar, pero que ya me aventuro a sacar una primera conclusión, aquella de no sabemos qué nos permite ser nuestra naturaleza. No sabemos qué nos permite ser nuestra naturaleza, para mí está claro, porque en la medida que reconocemos nuestra naturaleza, Juana, hacemos una celebración de ser criaturas y eso es esencial. Para mí tiene esos dos elementos, la esencialidad y el reconocernos criatura que inmediatamente nos lleva, nos convoca a reconocer al Creador. Y eso, vuelvo y te digo, eso es esencialidad. Un resumen de Platón y Aristóteles en su racionalismo hacia determinar y diferenciar el ser como el dotado de razón. Marx establece una diferencia que me llamó mucho la atención también entre hombre y animal, más allá incluso de la razón, él lo determina como la transformación de la naturaleza, es decir, en el acto. Y vamos a ver cómo también Hannah Arendt plantea algo que me llamó la atención desde el acto, y eso fue en texto, por aquí lo tengo anotado, La condición humana, donde ella habla de las condiciones básicas de vida del ser humano en cuanto a trabajar, producir y actuar. Bueno, ella lo limita en esos tres aspectos. Yo me quedo revisando el tema del actuar y ella sustenta que en la acción aparece, por ejemplo, el político, aparece también el recuerdo y la historia en el acto humano. Yo le incluyo también lo que es la tradición y en el acto, según Arendt, se muestra la singularidad, la diferencia y el pluralismo humano. La acción, según ella, se realiza en ese espacio público que es el ágora, y eso ya lo habíamos planteado en la sesión pasada. Bien, insisto, y con eso quiero terminar, ese camino corto para reafirmar el concepto de naturaleza humana, para mí va a ser al mismo tiempo resignificar, reconducir el extravío que tiene el concepto de dignidad. Y siempre vamos a tener esa dicotomía entre nuestra esencialidad y, por supuesto, el acto, que nos vuelve más o que nos reafirma más
en el hecho de tener esa naturaleza humana. Continúen. Muchas gracias, Juana, y a los demás participantes. Muchísimas gracias, Sergio. Y ahora te toca, Pablo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Si es que realmente prefería tener un poco más de tiempo para poder ubicarme, porque prácticamente no voy a añadir nada nuevo de lo que dije, tampoco quiero repetirlo entero. Mi intención sería, pues, las ideas del final sobre el transhumanismo, pues refrescarlas un poco y mostrar mi postura, y un par de notas que tomé días después de la última sesión, pues decirlas y rápido, y sobre todo creo que lo interesante para mí será no exponer, sino más bien escuchar el debate y ver si puedo aportar algo. Bueno, yo acabé la última sesión refiriendo algunas cuestiones sobre la importancia de aclarar el concepto de naturaleza humana. Hay muchas consecuencias, ¿no?, que se pueden seguir de cómo se responde a ese concepto. Y, de hecho, si se responde que no existe una naturaleza humana y que puede mutar, es algo o bien que existe pero puede cambiar, o bien es algo que no existe, es algo que es irrelevante hablar de ello, bueno, pues las consecuencias de esas dos posturas en torno a este concepto llevarían al transhumanismo, por un lado, y al poshumanismo, si aceptamos esos dos conceptos como transhumanismo, la posición que dice que es más relativista, la naturaleza humana puede variar, puede mutar y nosotros seguiríamos siendo humanos, diferentes, y el poshumanismo como la postura que diría no existe algo así como la naturaleza humana. Hay filosofías, ¿no? Hay una línea de filosofía muy clara, contemporánea, que estaría pues en Nietzsche de algún modo, en las interpretaciones de Nietzsche, el hilo que recoge el postestructuralismo, pues Derrida, o Deleuze o un Foucault, que diría el hombre ha muerto, ¿no? Bien, pues por ejemplo, decíamos al final de la sesión que el transhumanismo ya está hablando de cómo va a cambiar nuestra naturaleza por el uso que hacemos de las tecnologías, por cómo está nuestra vida cotidiana, nuestra vida íntima, nuestra vida pública, nuestra realidad política, casi nuestra realidad total antropológica, muy imbricada, ¿no?, muy estrechamente en contacto con las tecnologías. En ese sentido hablamos de ese concepto, ¿no?, que yo no lo había oído nunca, lo encontré por ahí. Al parecer hay gente que ya habla del Homo digitalis, ya no del Homo sapiens, ya no del Homo faber, ya no de el Homo ludens, sino, bueno, lo que nos está definiendo fundamentalmente y nos hace cambiar es lo digital, las tecnologías digitales, con conexión globalizada a Internet, con las distintas generaciones, ¿no?, de mejora ingenieril digital, y de hecho ya caminamos un poco hacia el Internet de las cosas. No sé si, supongo que habéis oído hablar de este concepto, pero es básicamente que, o sea, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial son las siguientes metas, ¿no?, y los siguientes retos digitales o tecnológicos que tiene el ser humano por delante. Que las cosas tengan acceso a Internet y que ya tengan una autonomía de comportamiento, de comunicación, ¿no? Que el papel higiénico, cuando se vaya a acabar, pues ya le mande un mensaje al supermercado, el supermercado mande un pedido a tu casa para que en el momento en el que usas el último trozo de papel higiénico ya haya un repartidor que mágicamente te dé el repuesto, un nuevo ejemplar, el papel higiénico o cualquier cosa. ¿Qué consecuencias podría tener eso? Pues podría afectar a la naturaleza humana. Yo creo que, por ejemplo, desaparecería un elemento fundamental de la moral, que es el esfuerzo. Porque entonces, digamos que todo el mundo de las cosas estaría librado, estaría descargado de los esfuerzos morales que requieren, y también, bueno, del esfuerzo de inteligencia, o del esfuerzo, digamos, un poco más sencillo o combinatorio, en sentido intelectual, de pues hacer la lista de la compra o
saber a qué hora cierran las tiendas del barrio. Un ejemplo muy tonto, pero creo que se entiende, ¿no? Bueno, Homo digitalis, como un ejemplo del transhumanismo, habíamos dicho. Al parecer fue el escritor Aldous Huxley el que creó este término. Bueno, también es verdad, no lo he dicho, pero en este sentido el transhumanismo también afirmaría que está cambiando nuestra naturaleza no solo por el uso de las tecnologías, sino el uso, digamos, externo corporal, sino también por la incorporación interna en el cuerpo, que poco a poco, digamos, se va dando, sobre todo en el primer mundo, en el mundo occidental, de elementos tecnológicos. Ahora ya los cuerpos humanos no son solo orgánicos, biológicos puramente, sino que incorporan pues aleaciones de ciertos metales o cuando te instalan, te ponen una prótesis o válvulas en el corazón, en las arterias. Bueno, y también la farmacopea, ¿no? Es decir, tecnología externa o tecnología interna biomédica y también los psicofármacos o los medicamentos cada vez más hipercomplejos que utilizamos, ¿no? Con la medicina contemporánea y también de algún modo afectan, modifican la psique, el psiquismo. Bueno, no me detengo más. Y el poshumanismo, bueno, pues el poshumanismo sería el paso al límite del transhumanismo. Sería decir, no hay ninguna naturaleza, por tanto, no importa nada lo que hagamos, no importa, y de hecho es deseable, por ejemplo, algunas posturas poshumanistas extremas afirmarían que es deseable el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Que los robots consigan replicar exactamente a un ser humano en todas sus capacidades. La única diferencia sería que uno está hecho de células y otro está hecho de chips o de ferretería, por así decirlo, digital, ¿no? No importaría, incluso es deseable. No importaría, gracias a la tecnología, afirmaría el poshumanismo, de hecho sería deseable instalar en el cuerpo una serie de innovaciones tecnológicas que nos permitieran no morir, nos permitieran tener hipercapacidades. Es decir, es una especie de conquista, un asalto a los cielos, un asalto a la entidad de Dios desde la tecnología, es decir, todos los omnis, la omnisapiencia, la omnipotencia, la omnisciencia, todos esos omnis de Dios podríamos conseguirlos a través de la tecnología. Y si hubiera esa posibilidad en un determinado momento, hay posturas, ¿no?, filosóficas, entre comillas, o no entre comillas, que lo afirmarían como deseable, ¿no? Tener superfuerza, tener supermemoria, tener capacidad de estar en todos los lados del cosmos o al menos del planeta, ser ubicuo, ¿no? Ser omnipresente. De hecho, de algún modo ya existe algo así como esto, ¿no? Google Earth es un programa que te permite más o menos estar en cualquier punto de la Tierra, solo que eso cada vez, no sé si sabéis, se está perfeccionando. Y puedes estar en algunos sitios en tiempo real, incluso pasear por una calle donde está paseando gente, o donde hay una fotografía y paseaba gente hace un mes, y tú puedes estar virtualmente de algún modo ahí. Bueno, sin más, es una especie de nueva humanidad o nuevo estado del ser humano, nueva fase, que es prometeica, ¿no? Es como el mito de Prometeo, conseguir a través de la técnica asaltar cualquier bancada, cualquier estrato ontológico, ¿no? ¿Por qué no? Y si se puede, es deseable. Yo, claro, parecería que vuelvo con un tema que me decía Felipe, dice que es recurrente en mí, ¿no? Dice que soy un tecnófobo o que tengo una aversión hacia la tecnología. Bueno, yo creo que no tanto, no en sentido absoluto. Por ejemplo, no propondría, yo creo, una postura como los Amish, una tecnofobia pasiva del alejamiento, ¿no? Los Amish, pues pasivamente, sin ser agresivos, simplemente deciden huir a las montañas, ¿no? Como los poetas latinos, buscar un locus amoenus, buscar un lugar idílico, un estado, digamos, de desarrollo histórico anterior o arcaico y hacer la vida, digamos, sin un teléfono, con el baño
fuera de la casa pues, a modo de letrina, sin más luz que la luz de las bujías, ¿no? De las velas. Yo no propondría eso, tampoco propondría un rechazo activo o beligerante, como fueron los seguidores de un tal Ludd, ¿no? Ludd, los luditas en Inglaterra, que en tiempos de Marx, si no me equivoco, en el 19, a lo que se dedicaron fue a hacer terrorismo tecnológico o técnico-industrial. Se organizaban, de hecho creo que en el bosque de Sherwood, esto es gracioso, en el bosque de Sherwood se organizaban estos luditas, iban a los talleres industriales a destrozar las máquinas que quitaban empleo a las personas, porque bueno, fabricaban más rápido, ¿no? Creo que mi posición no sería ni como los Amish ni como los luditas, sino quizá un punto medio prudente, aristotélico, de criba, ¿no? De crítica, que provoca cada tecnología sin caer en un relativismo del uso, ¿no? Yo creo que no es cierto que todo depende de cómo se use. Bueno, cada tecnología tiene un formato de partida diseñado y ese diseño promueve unos determinados usos. Y mágicamente, qué casualidad, cuando esas tecnologías salen al mercado y se distribuyen por la población, lo que suele hacer toda la gente es usarlas como estaban prefiguradas de partida, ¿no? Aunque luego digamos, no, pero depende cómo se use. Puedes usar el WhatsApp para mandar un mensaje y salvar el mundo o salvar a alguien de un incendio. Sí, pero en general todo el mundo cuando usa el WhatsApp, en general, estadísticamente, deforma el lenguaje. Por ejemplo, en general cuando alguien tiene una bomba nuclear o la ha tenido en la historia, no ha sido para salvar niños usándola como, yo qué sé, como escalera en una inundación. Es en principio para lanzarla, pocas veces se ha hecho, o para tenerla, digamos, frente a otro enemigo como, bueno, pues disuasión o elemento estratégico militar. Igual, las armas en general se han usado pues para el formato, para el uso privilegiado para el que se habían diseñado. Entonces, bueno, criticar cómo cada tecnología promueve una forma de vida y ser capaces, tener la fuerza moral y política de ponerle coto a algunas, ¿no? Limitar el uso o simplemente dejar de fabricar algunas tecnologías. Bueno, es una utopía un poco complicada, pero ahí la lanzo, a ver qué os parece. Por ejemplo, yo sí afirmaría que existe la naturaleza humana por muchísimas razones y se podrían dar muchas pruebas, pero nos enrollaríamos, ¿no? Una prueba muy sencilla, este mismo seminario, ¿no? El formato del seminario contraviene una, digamos, categoría vital que diría Ortega fundamental, que es el lugar, la circunstancia individual, biológica, realísima de cada cual. Este seminario es más fantasmagórico, ¿no? Más abstracto, más virtual, porque lo es, ¿no? Precisamente porque no tenemos un lugar compartido. Este seminario no se está produciendo realmente en ningún sitio. Cada uno estamos en nuestra casa o en el lugar que estemos. Si nos reuniésemos, el seminario tendría lugar. Todos llegaríamos a un lugar y ahí se produciría, ¿no? No me gusta mucho Foucault, pero esto sería un no lugar, ¿no? Usando el concepto de heterotopía, ¿no? De no lugar de Foucault. Claro, porque ¿dónde estamos ahora? ¿En qué lugar estamos? Pues en ningún lugar. Entonces, no se está produciendo el seminario, pero de algún modo lo estamos haciendo, lo cual es paradójico. Sí, es como una especie de labor de medium, ¿no? Parece que hacemos un espiritualismo aquí con la tecnología. Pues para acabar, Ortega decía que el ser humano se tiende entre dos polos y me parecen dos conceptos interesantísimos y una forma brillante, como tenía Ortega, de tematizar el problema de la naturaleza humana. Decía Ortega que estamos tendidos entre el humus, la tierra en latín, aparte del humus de Mercadona, que está buenísimo, somos el humus, la tierra, la biología sería, porque somos carne, estamos hechos de carne y hueso, como decía su maestro, pero también somos verbum, ¿no? Y me gusta también ese verbo, ese logos, ese evangelio de San Juan, ese Jesucristo que resuena ahí, ¿no? Y verbum yo creo que aquí no significa solo la razón matemática o solo ese estrato del alma, sino el espíritu con el que ha empezado a hablar en la sesión Juana.
dice, estamos entre el humus, la tierra y el verbum, ¿no? Y en esos polos pues se cifra y se despliega todo el hecho humano. Son hechos, digamos, positivos, innegables. Entonces, ¿cómo negar que hay unas reglas del juego, que hay unos límites donde se da y se produce el hecho antropológico? Y precisamente con lo que empezaba, ¿no? Y cierro, todas las propuestas del poshumanismo, el transhumanismo, de las que hemos empezado hablando, de algún modo o contravienen el humus o contravienen el verbum, ¿no? Y yo creo que precisamente esa es su peligrosidad. Una última alusión. Juana, tú muchas veces aludes cuando explicas a Fernando Rielo, o hoy creo que también has aludido a que no somos solo biología. Cierto, y claro, desde posiciones teológicas se suele hacer hincapié en ello. No hay que vernos solo como biología. Es algo que existe, pero no lo explica todo. Como sueles decir tú, ¿no? Que me gusta esa frase. Aunque no sobra, no basta. Bien. Pues fíjate, desde la religión creo que se puede pensar de una forma muy interesante el hecho de que somos biología. Por ejemplo, Santo Tomás. Santo Tomás dice, para pensar a Dios, está muy bien pensar desde el mundo, desde las cosas que existen, ¿no? Sus 5 vías, sus 5 formas de demostrar a Dios son a posteriori, son desde las cosas, y nosotros también somos un existente. Desde las cosas podemos llegar a decir algo de Dios, ¿no? El parte, pues, ¿no? De los 5 puntos, el movimiento, la causa eficiente, el ser necesario, ser contingente, la perfección y el orden. Bueno, nosotros somos una entidad biológica que tiene un determinado orden, que en cierto sentido es bastante perfecta, comparativamente con otras especies, que, bueno, hay grandes, ¿no? Teólogos y grandes filósofos cristianos que han dicho, como Santo Tomás, es muy interesante lo que hay en el mundo, es muy interesante la creación. Entonces, simplemente para lanzar la cuestión, porque a mí me interesa muchísimo, en la biología quizás se juegan muchísimas cosas y quizá incluso el cuerpo tan especial que tiene el ser humano permite un espíritu tan especial como el que tenemos. Y cierro pues con la constatación del cristianismo, ¿no? Cristo es cuerpo, además no un cuerpo de un león, de una nube, es un cuerpo humano, ¿no? Sin más. Bueno, creo que me extendí un poco más de lo que quería, pero os agradezco la paciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Me imagino que está María Fernanda y si quiere decir algo, podría ser en este momento. ¿Se me oye ahora mejor? Vale. No, me refería que después de lo que habéis hablado, muy interesante y muy complementario, pero hace pensar, ¿no? Es decir, son cuestiones abiertas, sobre todo, digamos, lo que queda como resonancia de lo que ha dicho tanto Rubén como Sergio, pero quien establece así más polémica es la intervención de Pablo en relación con el transhumanismo, poshumanismo y todo esto, ¿no? Bueno, entonces yo quisiera, mientras os escuchaba, a mí me resonaba, y lo que voy a decir no va a ser nada completo, sino un punto de diálogo, un punto de apertura a vuestra propia consideración al respecto, ¿no? O sea, a mí me da la impresión de que hay un déficit o no sé, a mí me falta algo en lo que sería la evolución del concepto de naturaleza a lo largo de la historia, ¿no? De la filosofía, del pensamiento. Y también esto afecta al concepto de persona, ¿no? O sea, por un lado, cuando se habla de naturaleza, se tiende, si os fijáis en la forma de referirse el ámbito del poshumanismo y transhumanismo, ahí no hay diferenciación entre naturaleza y persona, o yo no la capto. Ahí hay una especie de querer identificar el qué y el quién, porque hablar de naturaleza parece casi que es hablar de un qué que puede cambiar, que puede ser con distintos elementos, ¿no? Un sistema nervioso en el que intervienen una informática, unos elementos tecnológicos y por lo tanto capaz de variar la naturaleza.
Entonces es como quedarse en el ámbito del qué, y yo creo que la naturaleza se ha pensado muchas veces, demasiadas veces, en el ámbito del qué, que es en el ámbito del que nos metió Aristóteles con la substancia. Y que efectivamente introdujo muchas variantes en cuanto a definir diferencias específicas entre distintos elementos de la naturaleza de los seres vivos, pero siempre dentro de un qué, de un concepto sustancialista en el que recaían diferentes notas que le caracterizaban como seres distintos, ¿no? Pero es muy distinto lo que se podría haber dicho y lo que se puede decir cuando piensas en un quién y la naturaleza de un quién, que no solamente se limita a tener naturaleza, digo la palabra tener, sino a ser persona. Y entonces, si quitamos ese reduccionismo que identifica el qué con el quién, la naturaleza con la persona, y salimos de un querer encontrar una definición que viene a ser algo así como, digamos, dar con la clave de definir ese qué, más que un quién, ¿verdad? Como una suficiencia constitucional para ser X. Pero yo es que creo que es mucho más rico si hubiéramos seguido la línea que, por ejemplo, Ricardo de San Víctor introdujo cuando hablaba del quién, ¿verdad? Y esto Juana lo sabe muy bien porque yo le he leído a ella cuando habla de Ricardo de San Víctor, ¿no? Cuando se aparta de ese carácter sustancialista y entonces lo que se pregunta más o lo que quiere es distinguir el sistere, en que consiste la naturaleza, del existere, que es el venir de u originarse de, en que consiste la persona. Y ahí entramos en el concepto de relación. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos define? Y ahí entramos en el concepto de Fernando Rielo, ¿no? ¿Quién define a un quién? Un quién con mayúsculas, absoluto, define a un quién con minúscula. O sea, si estamos hablando de un quién, no podemos simplemente conformarnos con decir qué notas tiene la naturaleza como un qué, como una sustancia. Entonces, digamos que el peligro de habernos quedado en ese concepto sustancialista que después pasó por perder un poco esa capacidad sustancialista por quedarse en un centro de actividad, ¿verdad? De actividad racional, de actividad consciente o de actividad neurológica o de actividad X, pero pues más biologicista. Pero si hubiéramos partido de esa dignidad que Sergio alude y que desde luego entiendo que la dignidad va con el quién, o de eso que decía Antonio Machado, ¿no? Que no encajamos simplemente en la naturaleza que somos, ¿no? También, que siempre hay un desfase, que siempre hay una apertura a algo más, una alteridad que está ahí como rasgo inequívoco de nuestra intimidad, ¿no? Es decir, el quién responde mucho más a eso. Y el quién nos abre unos horizontes diferentes, riquísimos, donde el transhumanismo y el poshumanismo no tienen sentido, o no tienen el sentido que le quieren dar, porque el transhumanismo y el poshumanismo se está refiriendo a que nos podemos mezclar como sustancias, digamos, con otras cosas que acaban perfeccionando nuestro centro de actividad, nuestro ser centro de actividad. Pero es que somos mucho más que eso. No sé si me estoy logrando explicar. Bueno, lo lanzo ahí para no seguir yo sola, ¿no?
con más rollo por mi parte. Yo creo que te has explicado muy bien y ahora es el momento, yo creo que te has explicado, ¿no? Muy bien, además. Ahora es el momento de hablar todos. Somos muchos los que hemos intervenido, también Daniela, Tania, David, bueno, todos, ¿no? Ascensión, Reni, hay muchos más. Entonces, abrimos el coloquio respecto a todo lo tratado. Si queréis levantar la mano, yo creo que lo veo enseguida y es más fácil. Mientras que lo pensamos, lanzo yo algunas ideas, ¿no? No sé si se me ha ido porque por el discurso de María Fernanda, que ha estado muy bien, que era desde otra perspectiva. Bueno, lo que más se me venía que era lo que ha dicho Pablo, ¿no? Antes que María Fernanda. Yo creo, Pablo, que alguna vez lo hemos comentado en el seminario, ¿no? Aquellas distinciones que hacía el propio Kierkegaard y el propio Bersón, ¿no? El homo digitalis vendría a ser el homo faber, ¿no? El hombre que construye, el hombre que hace, el hombre que, bueno, dicho en un término mucho más, vamos, cuando no ha entrado toda esta tecnología o toda esta digitalización. Pero a mí lo que me daría pena o lo que vería un déficit, ¿no? En esa palabra que dice María Fernanda, es ¿y qué haríamos con en palabras de Kierkegaard y de Bersón sería con el hombre homo mysticus, ¿no? Vamos a decir el hombre que añora, que anhela, que no se satisface del todo, que por tanto es quien porque es realmente humano, ¿no? Y que igual que decía antes Rubén, perderíamos un sentido moral, ¿no? Pues el hombre que se compadece o que se enamora, diría Sergio, ¿no? Es decir, pues habría, claro, por eso tienen que hablar de transhumanismo y posthumanismo, porque lo humano verdaderamente humano o algo de lo humano verdaderamente humano se habría perdido, ¿no? Y yo creo que esto, y bueno, todo este tiempo de la pandemia tampoco he tenido ocasión de estar, no sé, de oír tantas cosas, pero yo creo que el transhumanismo y el poshumanismo ha bajado un poco el nivel de potenciación, porque, como se decía ayer, incluso el presidente de la tesis, un pequeño bichito, nos ha trastocado, ¿no? Y lo último que oía del transhumanismo fue matar la muerte, pues claro, ahora cómo vamos a hacer broma, bueno, ni hacer broma ni ironía con todo esto, ¿no? Bueno, quiero decir que hay algo del ser humano que no, ni la revolución industrial pudo con ello, ni una era tecnológica, que es verdad que hemos entrado en ella, podrá con esto otro, ¿no? Bueno, es todo lo que ha dicho María Fernanda, pues efectivamente, ¿no? Que me gustó mucho toda esa explicación del qué y del quién, ¿no? Y a qué llamamos personas realmente, ¿no? Gracias. No, pues que me llamaba mucho la atención lo que mencionaba ahorita María Fernanda, porque precisamente también lo dice Hannah Arendt en su obra de la condición humana, que también mencionaba Sergio. Y es que ella lo primero que pues hace antes de hacer esta distinción entre la labor, el trabajo y la acción, dice que ella, o sea, como que no va a hablar de naturaleza, sino de condición, porque le parece problemático hablar de naturaleza, porque pasa eso, que para hablar de naturaleza hay que ponerse casi en la posición de un Dios, que para hablar de un quién lo tiene que hacer un qué. Entonces me llamaba mucho esto la atención, y con esto que decías ahora, Juan, al final, me preguntaba esto, si precisamente,
o sea, sí precisamente se debe mantener ese misterio, ¿no? Ese misterio de, de quién es el hombre, no de lo que es el hombre, sino de quién es el hombre, porque pues otra cosa que precisamente dice Aren es que pues el hecho de que esto se convierta en un que pues se objetiva, ¿no? Y ya no sería un fin, ya pasa a ser un medio, ¿no? Y pues en este sentido es como que volvemos a la discusión que hemos hablado anteriormente, eh, desde que hablábamos de la dignidad. Y es claro, si logramos definir la naturaleza y bueno, logramos porque precisamente pues pasa eso que también nos ha mencionado Pablo, que finalmente eso va cambiando o sea, como que han cambiado las conceptualizaciones y de hecho me atrevería a decir que con el transhumanismo ya ni siquiera es posible hablar de naturaleza. Entonces, sí, precisamente no pasaría eso, ¿no? Pues como que si de pronto al tratar de, o sea, es que no sé, sí, es como más bien una pregunta, si al tratar de hacer esta conceptualización, esta eh, como delimitación, si de cierta manera no caeríamos en esa cosificación y en esa, sí, como en esa no dejar ser o no, o olvidarnos de lo que es el hombre como fin en sí mismo. Mm, entonces, pues sí, es más bien como una pregunta. ¿Tú quieres contestar, María Fernanda? Bueno, yo lo que estoy en la sintonía de lo que está diciendo Daniel, la verdad que es el centro de la problemática, ¿no? Que nos olvidamos del quién. Ahora, para definir un quién, dices tú, no, ¿quién puede definir un quién? Desde luego no algo, sino un alguien, ¿no? Porque el alguien siempre es mayor que el algo. Es una categoría ontológica muy superior. Y eso es lo que dice, perdona, Fernando Rielo, ¿no? A la persona humana solo le puede definir, es decir, constituir, ser su razón de ser, darle acto de ser, darle naturaleza, darle estado de ser, darle plenitud de ser, otro alguien, pero un alguien no a su nivel, un alguien absoluto. Porque estamos hablando de definición. Es que la palabra definición en el sentido metafísico no es lo mismo que en el sentido, digamos, descriptivo, ¿no? Que yo defino las partes de una mesa. Es que eso no está hablando de dar el ser. Definir es dar el ser. Entonces yo estoy contigo, ¿no? No puede definir la naturaleza sino alguien que además de poseer naturaleza es persona, ¿no? Y le da una naturaleza, claro, le da una naturaleza, pero es una naturaleza que no es plana, no es unidimensional. Y en ese sentido, al tener una multitud de dimensiones y de niveles, pues lógicamente nunca es estática. Y en este sentido, el transhumanismo o el poshumanismo, de alguna forma hay una intuición ahí que es rescatable, pero dándole una forma buena, claro, dándole otra orientación. Y es justamente que no hay algo, que la naturaleza humana no es estática, sino que, bueno, pues se puede, en cuanto a lo que es lo formal, pues seguramente, claro, que puede admitir mejoras, ¿no? Y la medicina es una forma de mejora y existirán muchas otras formas de mejora de la naturaleza. Pero es que no solo somos naturaleza, somos un quién. Y en ese quién está el espíritu, no solo la dimensión psicosomática. Y en ese espíritu, para que esté vivo,
necesita la presencia de la vida misma, constituyéndolo, dándole estructura, dándole una dinamis. Y esa dinamis tiene un carácter diferente de la dinamis biológica y de la dinamis psicológica. Y es una dinamis espiritual que tiene un referente y que tiene además no solo un referente, sino que estamos hechos a su imagen y semejanza, vamos, estamos estructurados por el absoluto a su imagen y semejanza. Y es una dinamis que nos hace siempre estar como inadaptados en lo psicosomático. Somos unos inadaptados psicosomáticos porque somos más. y lo de fin en sí mismo de Kant para mí es una cuestión no tanto metafísica como moral. O sea, necesitamos un trato no de ser medios para fines ajenos, sino un trato de fin en sí mismo, un trato moral. Pero en cuanto a la aplicación metafísica, yo no soy fin en mi fin no se agota en mí misma, sino en un constante trascenderme en quien es mi plenitud. Y por lo tanto, pues, o sea, son planos distintos de los términos, ¿no? Bueno, perdón, no sé, esto es lo que muchas gracias, ¿eh? Bueno, vamos levantando la mano mientras tanto. Si alguien la levanta, yo estoy atenta, ¿eh? La pena es cuando, me parece, te dejo enseguida, Ascensión. La pena es cuando decimos, o no se puede explicar la naturaleza, ¿no? No sé, la filosofía tiende a eso, a explicarlo todo, ¿no? Lo que pasa que también, por ejemplo, a mí Hannah Arendt me encanta. Y Hannah Arendt dice, solo podemos, no recuerdo ahora la frase completa, pero solo podemos ser en referencia a alguien. Es decir, ella tiene muy, muy claro lo que es un modelo de conducta. Solo podemos ser en referencia a alguien. Y cuando emplea la palabra condición, a mí me gusta, pero no porque anulemos lo que es la naturaleza, sino que la naturaleza es nuestra condición, pero ser persona, esa apertura al infinito, como dice Fernando Rielo, es aún más, ¿no? Bueno, cuando pueda volveré sobre lo que ha dicho Pablo, ¿no? Es verdad que decimos, o que yo misma digo, y lo dice Fernando Rielo, somos más que biología, somos más que psicología, pero somos un cuerpo encarnado. Eso no lo... Sí, en ese sentido es psicosomatizado y no es, por eso no sobra, no basta, pero no sobra de ninguna manera. ¿Sí? Y me ha gustado mucho tu alusión y en eso diríamos el cristianismo es una religión donde Dios se encarna, todo un Dios se encarna. Por lo tanto, no es antibiológico ni antipsíquico, no. Son realidades inseparables, pero necesarias las tres, ¿no? Bueno, Ascensión. Perdona, una cosa, no quiero responder. Sí, venga. Pero que Quevedo, en el famoso soneto, dice: alma para quien todo un Dios prisión ha sido. Es muy grande, pero en el mundo cabe en el alma solo. Sí, sí, sí. Pero bestial este verso. Qué pena, decías lo de la filosofía, y te dejo Ascensión, perdona. Decías lo de la filosofía que intenta esclarecer todo, ¿no? Pero qué pena que no pueda responder tan sencillo como la vida cotidiana, ¿no? Porque hay momentos en la vida cotidiana en que se responden estos interrogantes facilísimos, ¿no? Llaman al timbre o llaman a la puerta, toc, toc, ¿quién es? Y dice el otro, yo, y ya está. Qué gracioso. Claro, la filosofía diría, bueno, ¿y qué es el yo? Ahora vamos a pegarnos, ¿no?
pero a lo mejor el alguien, ¿quién es? Alguien, una persona, un alguien. Pues yo te iba a preguntar luego, Fernanda, qué entiendes por quién o alguien. Perdona, Ascensión. Nada, muy breve. Que estaba pensando que en lo que ha dicho Rubén y lo que ha dicho también Sergio, que ahora se me van los nombres, que respecto, que también está en la tradición del pensamiento español, ¿no? Que es esa antropología del amor. Y sobre todo lo que, bueno, claro, en la antropología del amor indica que la naturaleza humana está hecha de esa, o sea, está en relación a, como habéis dicho, ¿no? Todos de alguna manera. Y esa relación a, digamos, el motor más fuerte, como dice Fernando Rielo, de esa relación es el amor. Entonces, si en el transhumanismo o en el poshumanismo el amor fuera el primer motor, habría futuro. Pero me parece que ese es el principal problema, ¿no? Que cómo es el principal motor si verdaderamente el amor es una donación, ¿no? Al otro. Entonces, que esa antropología nos dice eso, que estamos hechos para vincularnos con los demás, que eso nos hace conocernos y que nos hace ser, conocernos a nosotros mismos, a los demás, y ser cada vez más, ¿no? Los unos con los otros. Entonces, que eso entra dentro de una tradición que está Unamuno, está Machado, está María Zambrano, está Fernando Rielo, ¿no? Están todos ellos. Hablan de eso y creo que por ahí es una buena forma de entender la naturaleza humana, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario? Rubén, yo te quería preguntar un verso que yo a veces cito, y a lo mejor Javi o Diana me lo han oído, ¿no? Porque cuando estábamos hablando de la relación, ¿no? Yo creo que la grandeza, me parece a mí, es hacer un resumen de Machado, ¿no? Pero la grandeza de Machado es haber visto esa relación, la necesidad del tú, ¿no? Esa heterogeneidad del ser, ¿no? Pero hay un verso que dice algo así: un hombre para ser hombre necesita, dice, haber dormido en la calle y a veces no haber comido. Es decir, si no somos capaces de percibir también, bueno, no me acuerdo del verso porque lo he liado con lo de un hombre para ser hombre, es cuando oyes un hombre de labios de una mujer, ¿no? No creo que esto tenga ningún sentido machista, sino que el yo se abre a un tú, ¿no? Y la mujer pues también necesita ser nombrada por otro, ¿no? Bueno, todos necesitamos ser nombrados. Pero ese otro verso que dice haber vivido en la calle y a veces no haber dormido en la calle y a veces no haber comido, ¿no? Quiere decir que los ovnis de los que hablaba Pablo no son tampoco, o sea, que somos indigentes y ser consciente de nuestra indigencia nos humaniza, no nos deshumaniza, ¿no? Y ahí yo creo que Machado ha sido un maestro, ¿no? En su metafísica, porque la tiene, ¿no? La metafísica de los poetas. Claro, es que precisamente esa indigencia se nutre ya cuando en la noción de conciencia que tiene Machado, cuando aparece la conciencia en un momento dado, se da cuenta de que uno se extraña a sí mismo, ¿no? Entonces bueno, respondiendo a lo del verso también, a esto que has comentado, porque si no se me olvida, un poco es la sed de aventura que se refleja siempre en toda la filosofía de Machado, ¿no? Ese jardinero que se va por los mares de Dios, he dormido en la calle, esa continua experiencia de vivir, de experimentar el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es clave en Machado, ¿no?
y que está en relación con lo que voy a decir, cuando se da cuenta en Cancionero Apócrifo habla de los niveles de la conciencia y en un momento dado aparece la conciencia y aparece un otro dentro de la propia conciencia. Y es en el momento de extrañeza cuando nos damos cuenta de que somos amor, que somos tendencia. Entonces lo intentamos atrapar el mundo con las formas de objetividad que habéis hablado antes, ¿no? Haciendo objeto, ¿no? Cuando habéis hablado del qué, ¿no? Pero ese devolución a lo que es su propia intimidad es donde nace esa lógica relacional, lógica poética, que lo que trata es no ponerse de acuerdo consigo mismo como hace el principio de identidad, sino poner todo el pensamiento en relación a todo lo demás, ¿no? Y de hecho, se preguntan si el ser humano tiene necesidades biológicas ya de lo otro, porque necesitamos lo otro, necesitamos la especie humana, necesitamos comer, ¿no? Pues no será que esté fundamentado en una lógica existencial, metafísica, aludiendo a lo que acabas de decir, metafísica, que es la lógica de la otredad, ¿no? Continuamente, o sea, es una referencia a, si nos miramos a nuestro interior, que hay lo que no somos nosotros, pero nosotros siempre es lo otro, ¿no? Hay siempre una tendencia al otro. Dentro de nosotros mismos hay muchos poetas, dice Machado, ¿no? O sea, podríamos decir muchísimos yo, ¿no? El yo tímido, el yo valiente, el yo lo que sea, ¿no? E incluso mirando a nuestro pasado, también más allá de los hechos objetivos, también hay una interpretación de nuestro pasado continuamente. Bueno, y no sé si quieres que hable más, hablo, pero... No, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Javi, cuando quieras. Si te vemos mejor. Sí, ¿estoy poniendo todo? Sí, se escucha muy bien. Vale, perfecto. Bueno saberlo. Ahora. Hola. Sí. Justamente, bueno, varias aportaciones que habéis dicho en general y, bueno, especialmente los versos que acabas de recitar tú, Juana, pues me han recordado bastante a un artista musical que, bueno, del que soy bastante seguidor y que Pablo también lo conoce, que se llama Rafael Lechowski, que en una de sus canciones dice: algunos pasan persiguiendo la riqueza tanto tiempo que cuando por fin son ricos se los lleva el viento. Así que, ¿quién es el que está en lo cierto? ¿Quien desea lo que ya es suyo o quien vive persiguiendo? Y eso pues me ha recordado bastante porque creo que al final, en esos contextos tan difíciles en los que no tenemos tan a mano lo material, es cuando al final conseguimos contactar con nuestro yo, que a lo mejor está más vinculado a lo espiritual, y al final cuando tú tienes la conciencia de quién eres o te aproximas más a ello, al final ya no solamente existes, sino que yo creo que además eres. Entonces es un poco la reflexión que he estado haciendo a lo largo de todas vuestras intervenciones y la quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias, Javi. Yo creo que a ti, que eres poeta, Machado te va a gustar. Bueno, seguro que lo conoces, pero si te adentras más, ¿no? Sergio, cuando quieras. Que para agregar, Juana, también de Machado, bellísimo, poned atención, un corazón solitario no es un corazón, y es esa parte del reconocimiento del otro que nos hace existir, ¿no? Son poetas, cuando estábamos hablando del homo digital, no sé, es toda esa poesía, ¿no? Esa razón poética, esa poesía meditativa, que no se entendería si fuéramos solo tecnología, ¿no? Y en esto Fernando Rielo es pensador y es también un gran poeta, ¿no? Entonces, porque todas esas dimensiones son las que tenemos, ¿no? ¿Cómo es el verso que ha dicho Sergio? Poner atención, un corazón sin otro. Un corazón solitario no es corazón. Poned atención, me parece que empieza, ¿no es cierto? Un corazón solitario no es corazón. Y el poema que yo he recitado, de verdad, quitémosle todo tinte machista porque si no, no podemos hablar del pasado, pero lo que dice, un hombre no es un hombre hasta que no oye su nombre de labios de una mujer. Y termina, puede ser. Bueno, lo que quiere decir es que hemos sido nombrados, por eso somos. Todo lo que acaba de decir también, no sé si ha sido Sergio Rubén, ¿no?
ese reconocimiento. Necesitamos ser nombrados por el otro, esa apertura al otro, ¿no? Y bueno, me ha encantado, ya no sé quién lo ha dicho, no lo sé. No sé si ha sido Rubén, no lo sé. Por ejemplo, Fernando Rielo empieza diciendo, claro que somos cada uno de nosotros yo, pero no podemos seguir ese principio lógico de la identidad. El principio lógico sí, pero no creerlo ontológicamente, porque somos siempre un yo más, ¿no? De ahí que, esto lo dice Fernando Rielo, un yo más, un yo. Y lo que dice Machado, que yo creo que es una auténtica, no sé, no sé la palabra, o sea que una auténtica descubrimiento es lo de la heterogeneidad del ser, ¿no? Porque el ser está siempre abierto etairos, al otro. La palabra etairos que en griego significa compañero, ¿no? Etéreo, que es algo de lo que decía, me parece, antes María Fernanda. O sea, la crisis de la modernidad, o una de las grandes crisis de la modernidad, es creer que nos identificamos a nosotros mismos. O sea, que todo es autonomía. Claro, la autonomía tiene un sentido operativo de ser autónomo, tiene un sentido operativo importante, ¿no? Hasta en educación decimos que el niño sea autónomo, pero lo importante del niño es que se abra a los otros, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Pues Javi, cuando quieras. Que justamente lo que acabas de mencionar de la autonomía, lo estaba pensando yo antes, porque vinculándolo con las aportaciones que hizo Pablo sobre el transhumanismo, ¿se llama? No recuerdo bien. Vale, sí. Porque al final creo que el ser humano, bueno, que las personas estamos convirtiéndonos en seres dependientes de la tecnología. Y al final, aparte de esa dependencia, algo que considero que es bastante perjudicial es cómo nos incitan a no tener conciencia sobre nuestro ser. Cómo al final, yo por lo menos la sensación que tengo es de que las tecnologías nos abstraen más y más, como que cada vez van tomando más de nuestro ser, de forma de que ya llegamos a un punto en el que ¿qué somos? Porque, o sea, ya no nos hacemos la pregunta de quiénes somos, haciendo alusión a lo que decía María Fernanda, sino qué somos, en el caso de que nos lo preguntemos, porque podemos llegar también al punto en el que ya ni siquiera nos hagamos preguntas. Entonces, pues, bueno, quería aportar simplemente esto. Yo, perdón, muy rápido, pero lo que acaba de decir Javier, pues es una pena, pero, y a lo mejor suena un poco fuerte, pero a veces la dialéctica funciona mucho mejor si se empieza como Sócrates, ¿no? Con un poco de ácido sulfúrico y se acaba en dulce ambrosía escéptica. Pues, ¿qué somos? Pues a lo mejor, Javier, somos puras cosas. A lo mejor exponencialmente se ha desarrollado tanto, ¿no?, la tecnología hasta un punto en el que se ha invertido el dipolo normal. El dipolo vivible es que las cosas son usadas por nosotros. Y en los transportes públicos, en las plazas, en las casas, en las cenas, tristemente cada vez lo que vemos son seres humanos que parecen cosas siendo usados por las cosas que han fabricado los seres humanos. O sea que ya no el móvil no lo usamos nosotros, sino que nos usa el móvil a nosotros para aumentar las acciones de los que han creado el Candy Crush o cualquier historia, ¿no? No llegaremos a eso, aunque probablemente nos asaltarán siempre esas batallas, ¿no? Tania, cuando tú quieras. Sí, hola a todos. Nada, estaba con todas las intervenciones pensando un poco en de alguna forma, ¿no?, cómo se define al ser humano dentro de la psicología, y de alguna forma también es como una serie de descripción, ¿no?, de que los seres humanos tenemos procesos psicológicos básicos, la atención, la memoria, las emociones, ¿vale? Son una serie de características, ¿no?
Una de las cosas que dice es que nos diferenciamos de los animales por el lenguaje. Desde William James se empezó a hablar de esto, ¿no? Y justamente por qué surge el lenguaje, ¿no? Por esa necesidad de comunicación con el otro, ¿no? Otra vez el otro como Antonio Machado, ¿no? Se empezó a través de gestos, luego onomatopeyas y próximamente el lenguaje, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Justamente para eso, para tener una comunicación. ¿Y la comunicación para qué sirve? Para una relación con el otro. Está claro que intrínsecamente los seres humanos somos para una relación, ¿no? Y yo recuerdo, no sé, les quería compartir esa anécdota, ¿no? En la graduación de mi hermana es mayor que yo, se graduó obviamente antes que mí, ¿no? Y una de las conferencias, una profesora dijo una frase de Machado que nunca se me olvidó, la que creo que es la más conocida por todos, ¿no? Que es caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, para mí fue, no sé, o sea, fue casi como no sé, como un impacto trascendente, justamente, ¿no? O sea, a mí se me abrió, podría decir que con esa frase se me abrió el mundo de la vida. Entonces dije, el camino que yo decida, ¿no? Es de acuerdo al camino por donde yo vaya, ¿no? Y justamente esta frase es algo que ha movido muchísimo en mi vida, ¿no? Hasta el día de hoy. Y también que surgió mi interés, ¿no? No sé, por la reflexión, por justamente el pensar ese quién soy yo, quién quiero ser, quién quiero ser para los demás, quién me define, ¿no? ¿Quién me define? Y como hablabas, Juana, de Juan Fernando Rielo, ¿no? Que él dice que la naturaleza humana viene definida por la divina presencia constitutiva, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es muy potente justamente en la línea de lo que decía, del lenguaje. El verbo se hizo carne para hacer una relación y habitó entre nosotros, justamente para hacer una relación ya no solamente entre nosotros las personas, ¿no? Sino con esta divina presencia. Otra cosa que dice la Biblia es Dios es amor, y es una de las cosas que también creo que es importante, ¿no? La divina presencia es amor, y por eso es que esa relación esencialmente yo creo que está marcada por esta relación de amor, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando quizás del uso sobre, ¿cómo llamarlo? Exagerado de la palabra amor o desvirtuado muchas veces, ¿no? Sino justamente estamos hablando de ese ser constitutivo, ¿no? Que viene definido por esa relación. Y nada más, solamente eso. Gracias, Tania. Has visto al final un poeta que abre un camino, y es una frase, ¿no? Muchísimas gracias, Diana. Creo que lo has logrado, ¿no? A ver si hay suerte, ahora sí. Milagro. Bueno, gracias por la paciencia. Bueno, muchas gracias a todos por la tarde. La frase de el hombre es el único animal que quiere salvarse, como decía Machado, gracias Rubén. A veces ese intento de salvación, creo que pierde de vista su propia naturaleza, ¿no? Esta creo que fue también una pregunta que hizo Sergio en la sesión anterior, que nos planteaba qué es lo que hace perder de vista la naturaleza humana. Y yo creo que lo que nos hace perderla de vista es, iba a decir odio, pero no es odio, diré mejor frustración, ¿no? La frustración que aflora a raíz de la conciencia, de las propias limitaciones que tenemos los humanos, y a su vez, junto con esa frustración, el deseo antinatural completamente de acabar con aquello que nos limita. Queremos crear lo último en tecnología para que no haya fronteras ni obstáculos
para nada, ¿no? Ni para comprar, ni para estudiar, ni para ligar, sin darnos cuenta de que en ese intento de crear versiones mejoradas, digámoslo así, de los humanos, nos lleva a dejar de lado lo que es insustituible, que son nuestras sensaciones, ilusiones e incluso nuestras propias limitaciones, dejando de lado lo que en definitiva nos hace, pues, humanos. Eso era todo, gracias. Gracias, Diana. Lo hemos conseguido, lo has conseguido. Y muchísimas gracias por tu intervención. Sergio, que tiene la mano levantado. ¿Puedo decir algo a Diana? Rubén. No, justo como lo he dicho. Vale, muy bien. Claro, lo que se refiere también, por ejemplo, a eso, el deseo de salvarse es el hecho de justificarse, ¿no? Pero, porque como has hablado tú no sé qué palabras has utilizado, ¿no? Pero que el ser humano, otro factum, ¿no? Por utilizar en Lacan, otro factum, es el descontento vital, dice Machado. Hay un descontento, siempre hay un descontento, y esa debe ser la base de la ética. Por eso el ser humano quiere salvarse es justificarse, ¿no? Porque ¿hay algún hombre, un ser humano satisfecho total? No. Luego entonces hay la posibilidad de mejorar. Entonces esa nos lleva también a una base de la ética, ¿no? Que es un poco en relación a la frase esta que has comentado. Y muchas gracias por tu comentario. Muy bien. Sergio. Gracias, Juana. Bien lo decía Diana, hay algo por interpretar y decodificar y hay que seguirle trabajando, y es que desvirtúa ese concepto de ser humanos. Y sí, desde la frustración, como lo mencionas, hay también un afán en los seres humanos por tener una versión mejorada. Eso que mencionas es una puerta que abro para analizarlo bien. Lamentablemente es una versión mejorada no desde lo esencial y constitutivo del hombre, sino desde luego una versión mejorada que apunta más hacia el transhumanismo. Y lo que te iba a decir, Juana, va quedando como una sensación de que una de las próximas sesiones sin duda va a ser esa del transhumanismo, acentuar más ese concepto y sobrecogernos. Yo recuerdo con mucha gracia que Juana, creo que fue en una conversación privada que tuvimos, decía que le llamaba la atención cómo en esta época de pandemia, pues ella quisiera escuchar a los transhumanistas que tenían para decir, ¿no? Porque la pandemia nos hizo recoger y nos dejó quietos mucho rato. Y entonces uno casi que decía, a ver, los escucho, ¿dónde están? Bien vale la pena y queda esa sensación. Gracias, Diana. Pues Pablo le quiere decir, no sé si es Pablo a Tania o a Tania, ¿no? Díselo o... No, si conoce este poema cantado por Serrat. El poema de de Caminante no hay camino, que si lo... Sí, después lo he buscado y tal. Ajá. Pero que está cantado por Joan Manuel Serrat. Ah, por Joan Manuel Serrat. Pues sí. Seguramente alguna vez. Mira que he escuchado a Serrat, pero seguramente lo he escuchado alguna vez. Ahí no habitualmente, pero alguna vez. Gracias, Pablo. Hay que oírlo, el poema en sí mismo es precioso, pero oírlo cantar a Serrat, pues también, ¿no? Pues si os parece, podríamos, como este va a ser el último hasta septiembre, nos da tiempo a que trabajemos en el transhumanismo, cada uno desde la perspectiva que quiera, y la próxima sesión hablamos de ello, ¿no? María Fernanda, ¿te ha levantado la mano? Bueno, yo es que antes Pablo hizo una referencia, ¿no? De que luego le preguntaré a María Fernanda el quién, ¿no? Como, no sé, algo así, ¿cómo definirías el quién? O sí, más o menos, ¿no? Quiere decir que cuando has intervenido, pues, como dice la canción, me surgen miles de preguntas y mirando al cielo las intento responder todas juntas. Surgen muchas cosas con lo que has dicho. Por ejemplo, no hace falta que respondas todo, pero
resuena un poquito, no sé cuán heideggeriana eres tú, yo creo que no mucho, pero había un poco de Heidegger ahí en tu inicio del planteamiento. Sí, por la crítica a la ontología, ¿no? Desde Aristóteles, desde los griegos, que hemos visto el ser desde los entes y tal, y la ontología pues se ha convertido en óntica y no sé cuánto. Entonces, yo tengo la impresión de que no eres muy heideggeriana, pero te ha quedado una crítica muy como la introducción de Ser y Tiempo, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho el verbo o la etimología que has referido, ese sistere de existencia, sistere como mantenerse y el ex, estar fuera, mantenerse fuera. Fíjate que esa palabra en la frase o en el latinajo que más bonito me parece que queda es en la expresión salir de la caverna, que en latín es existere spelunca. Spelunca como espeleología es caverna, ¿no? Entonces, salir de la caverna en latín es existir fuera, mantenerse fuera de la caverna. Dios sabe que si saliéramos más de la caverna hoy en día, tendríamos más esclarecidas preguntas como la naturaleza humana o por el quién. Y eso es lo único que yo te preguntaría, yo no lo tengo nada claro. ¿Cómo definirías tú qué es un quién? O sea, ¿qué es un quién? ¿Qué es un alguien? ¿Cómo definirías tú a una persona frente a una cosa? Es difícil, pero me imagino pues que comparativamente, y ya hemos ido por algún lado de estos en el seminario, pues aludiríamos a la palabra conciencia, a la palabra razón, pero también a las palabras moral o a la palabra amor. Juana lo ha referido antes y yo tengo la impresión de que palabras como moral y amor no nos llevarían tanto a definir al ser humano como un qué, sino precisamente como un quién. Claro, para articular y razonar todo esto harían falta pues 10 seminarios que no tenemos ahora tiempo, ni yo creo que tenga capacidad para articular esta cuestión filosófica, ontológica, antropológica, en todos sus matices y respectos. Pero tengo la impresión de que va por ahí. El amor y la moral creo que no nos hacen tanto cosas como quiénes, ¿no? Alguienes, personas, pero ya digo, ¿qué es un quién? Entonces simplemente me gustaría que en alguna sesión próxima pues a lo mejor intentes transmitirnos una definición que manejes de lo que pueda ser un quién. Y si quieres traer a Heidegger, porque eres un fan de Heidegger. Bueno, pues de una manera breve, porque nos tenemos que ir en 5 minutos, pero solamente decirte, voy a lo segundo, al quién, pero como me has dicho una referencia a Heidegger, o sea, yo no es que sea heideggeriana, es que hay una serie de autores que efectivamente se van dando cuenta de que hemos estado embarcados en un ontologismo definido de una manera muy determinada, ¿no? Heidegger fue uno de ellos, por supuesto Zubiri fue otro, pero yo me refería más a Fernando Rielo, porque Fernando Rielo, no por ser heideggeriano, sino justamente por no querer definir al ser humano desde un antropocentrismo y desde un sustancialismo identitático que nos ha metido en una trampa tremenda, ¿no? En un solipsismo para definir al hombre desde sí mismo, por sí mismo, con su autosuficiencia para ser sí mismo. Ese lío en el cual ha caído la filosofía es una crítica que hace Fernando Rielo riquísima, que hoy no da tiempo, pero que hay otros autores que también de otra manera, pero lo malo es que no se salen del antropocentrismo, no, el modelo desde el cual lo hace Fernando Rielo es desde un nuevo paradigma que es teantrópico, no antropocéntrico. Y en ese nuevo paradigma, donde teantrópico significa que el ser humano no se puede definir desde sí mismo, sino desde Dios. Pero el ser humano es él mismo porque Dios está presente en él.
sin confundirse con él, le abre a lo absoluto, ¿no? Entonces, por basarme en un quién, bueno, perdón, y lo que dije antes de la etimología, refiriéndome a Ricardo de San Víctor, en ese ex hace referencia a de dónde venimos, a cuál es nuestro origen, que venimos de Dios. Y por tanto, efectivamente, al venir de Dios, no solo somos sísteres, sino que lo tenemos marcado a fuego esa procedencia y por tanto esa relacionalidad. Entonces, refiriéndome al quién y no hablando de definición metafísica, porque la definición metafísica, si hablo en sentido de Rielo, de Fernando Rielo, solo lo da Dios, porque Dios es el único que puede constituir y ser definición. O sea, pero bueno, hablando al modo de descripción, porque tenemos un poco que valernos del lenguaje también y hacer descripciones. Pues yo diría que empleo varias frases. Una de Fernando Rielo que dice: es alguien con conciencia de alguien. ¿Quiénes somos? Alguien con conciencia de alguien. O sea, siempre tenemos en nosotros, precisamente porque nuestra esencia es el amor, siempre tenemos una conciencia de alguien. Que esto me lleva a hablar de que la conciencia no la definimos por la actividad racional. Fernando Rielo no la define por la actividad racional. Es mucho más la conciencia que la simple actividad racional. La abarca, pero es mucho más. Es un estado de ser consciente. Es decir, yo tengo sabor de ese alguien absoluto, aunque racionalmente a lo mejor no le haya puesto nombre explícito, no sepa todavía racionalmente explícito cuál es ese vínculo, y tengo también implícito, además de ese vínculo absoluto, otros muchos vínculos con otros muchos seres humanos, con la naturaleza. O sea, siempre es un alguien con conciencia de alguien. ¿Quién eres tú como alguien? Pues eres hijo, sobre todo. Eres hijo. Además de que puedes ser padre, de que puedes ser esposo, de que puedes ser amigo. Acuérdate de la conversión de Marcel, ¿no? Cuando fue a comunicar a los soldados, cuando él partía de un materialismo y por tanto de un qué, el ser humano es un qué, y cuando le encargaron que comunicase a los familiares la muerte de los soldados en la Guerra Mundial, descubrió que ese qué no era un qué, era un quién, es decir, un centro de relaciones, y que estaba comunicando a la esposa que había muerto su esposo y a los hijos que había muerto su padre. Entonces, ¿quién es el quién? Pues yo creo que la primera forma de relación que nos marca a fuego nuestro ser es que somos hijos de alguien absoluto, procedemos de alguien absoluto que es nuestro origen. Perdón. Perdona. Tenemos que irnos. Es que nos hemos... Sí. Agradecer, es que no se puede hablar de todo, agradeceros a todos las intervenciones, el buen gusto musical de Javier, amén con lo que ha dicho Diana, más razón que todos los santos. Fernanda, yo te preguntaría, bueno, muchísimas gracias por lo de Marcel, porque me ha encantado, no lo conocía. Yo te preguntaría, ¿el quién pequeño en minúscula puede conocer al quién grande? ¿O el quién pequeño solo puede aspirar a conocer el quién en minúscula a través del quién grande? Es decir, ¿tú abogarías por posturas teológicas de la inefabilidad o teología negativa que, por ejemplo, los judíos, ¿no? Yo creo que van por ahí. Es decir, que no se puede, el ser humano no puede conocer a Dios, o el ser humano no puede conocer ese quién. Quizás solo podemos conocer el quién pequeñito en relación con el quién grande, o teología negativa, ¿no? Que solo podamos decir lo que Dios no es, en lugar de decir positivamente, Dios es esto. Creo que no da tiempo a todo, pero tenemos sabor. Es el sapere, conocimiento como
cum scire, como sabor de. Ahora, la explicitación racional de todo eso, evidentemente a Dios no lo podemos abarcar, pero Él deja un sabor en nosotros y además es expansivo a lo largo de la vida, es extático a lo largo de la vida. Y me callo porque ya no hay tiempo. Sí. Espero que nos veamos, pero no, el seminario volverá en septiembre. Yo creo que el tema que ha propuesto Sergio, ya no hacemos más preguntas, sino que lo proponemos, es el transhumanismo, que no vamos a ser todos, por supuesto, y a lo mejor ninguno, forofos del transhumanismo, pero nos va a permitir seguir hablando de, como hemos venido hablando, de lo último, de este mismo diálogo Pablo-María Fernanda, porque está en el próximo día. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que nos vamos a ver, pero feliz verano, feliz final de curso. Javi, que te vaya bien, que no sé cómo te está yendo, pero ya me lo contarás. Y a Diana, que le vaya muy bien, y a Tania y a todos. Hasta pronto.